Bien, vamos a revisar un poco el trabajo práctico 9, en el que se les pedía módulo y argumento de un número complejo, porque vi que tenían bastantes dificultades. Por ejemplo, en el tercero del primer punto, que era el punto 8, se les pedía que encontraran el módulo y el argumento de Z3. Z3 es 0,6. Entonces, para calcular el módulo, ¿se acuerdan que módulo es con esta letra? Y era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿De dónde sacaba a a y a b? De acá. Este es a y el segundo es b. Entonces, si quiero calcular el módulo, o sea, lo que mide ese vector, una vez que lo pueda representar, voy a tener que utilizar esta fórmula. A es 0, o sea que va a ser 0 al cuadrado más lo que vale b, que es 6 elevado al cuadrado. Si resuelvo esta cuenta, me queda que el módulo es raíz de 36. Raíz de 36 se puede resolver, entonces se puede resolver porque es exacto. El módulo vale 6. Pero ¿qué pasa cuando venimos a calcular el argumento? El argumento era el ángulo que formaba este vector. El argumento era tangente a la menos 1 de b sobre a. Entonces, otra vez vuelvo a y a b de acá y calculo la tangente a la menos 1 de b, que es 6, sobre 0, que es a. Bien, 6 sobre 0 es una indeterminación, no la voy a poder resolver. Entonces, ¿cómo hago para calcular el ángulo? Porque en realidad pertenece a un ángulo, ¿sí? Sobre todo porque la tangente, nosotros no lo vimos todavía, pero lo vamos a ver en temas siguientes. La tangente tiene una gráfica y tiene valores en los cuales la tangente no se puede dibujar. Uno de ellos es 90 grados, ¿sí? Que es lo que me va a pasar ahora y es lo que voy a verificar justamente con el gráfico. Porque si bien esto no se puede resolver, le corresponde un ángulo, ¿sí? Hay que ver si es el ángulo de 90. Bien, entonces, vimos que nos daba una indeterminación al utilizar tangente a la menos 1. Entonces, lo que puedo hacer, lo único que me queda por hacer para poder justamente saber cuál es el ángulo, es realizar el gráfico. Mi número complejo era 0,6. Por lo tanto, tiene 0 en la parte real y 6 en la imaginaria. Llevado a los ejes, ¿se acuerdan que los ejes tienen que tener el nombre sí o sí? ¿Sí? No son dos flechas solamente, sino que son ejes y llevan un nombre. Así que esto se lo tienen que poner. Cuando yo lo represento, 0 para la parte real, estoy parada acá en el origen, ¿sí? Justo donde se cruzan los dos ejes, y 6 lo tiene la parte imaginaria. Por lo tanto, subo hasta el 6. Justamente ahí en 6 lo que voy a hacer es trazar mi vector, que está trazado con rojo, y es un vector que está justamente perpendicular, ¿sí? O está en forma vertical. Lo que mide son 6 unidades. Si lo mido con la regla, va a medir 6 unidades, que es lo que decía que medía, ¿sí? Mi módulo. Ahora, y acá también, esto también hay que ponerle, al finalizar la flecha, cuál es el vector. El ángulo siempre se va a originar de este eje, del semieje, que es real, ¿sí? Semi porque es la mitad. Cada uno, como están divididos en 4 partes, van a ser semiejes, ¿sí? Por lo tanto, va a aparecer del semieje real, del que tengo acá. El ángulo va a iniciar siempre mirando el primer cuadrante. No voy a mirar en sentido horario, sino que voy a mirar en sentido antihorario. Entonces, desde este semieje hasta que me choco con el vector, mi ángulo es justamente de 90 grados. Por lo tanto, ese es el valor que le corresponde. Cuando nos aparezca error en la calculadora con la tangente, significa que es un valor en el cual la tangente no se dibuja. Y no se puede calcular tampoco, pero para un vector tiene un valor asignado. Y de hecho, estas indeterminaciones o valores que no se pueden resolver de la tangente tienen valores de ángulos asociados de todos modos. ¿Cómo lo sabemos? Y cuando realizamos la gráfica. En este caso, esa indeterminación de 6 sobre 0 que teníamos para la tangente le corresponde a un ángulo de 90 grados. Bien, en el
Siguiente ejercicio del mismo punto, a mí me están dando en forma binómica menos 2 más 3i. Me están dando a z4. Lo mismo, tengo que calcularle el módulo, ¿sí? El módulo este es b, este es a. Era a cuadrado más b cuadrado, o sea que me queda 4 más 9. El módulo me va a dar raíz de 13. Como no es una raíz exacta, va a quedar así como raíz de 13. Y el argumento, o sea el ángulo, es la tangente a la menos 1 de lo que vale b sobre lo que vale a. En este caso, mi fracción me va a quedar negativa. Cuando realizo la división y aprieto Shift tangente y la tecla de grados, minutos y segundos, me queda un ángulo de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. El ángulo tiene que ir con grados, minutos y segundos. El ángulo no se va a redondear. ¿Dónde podemos redondear? Y si tenemos que calcular raíz de 13. ¿Sí? Ahí utilizamos los dos primeros decimales. Pero para el ángulo lo que le corresponde es que utilice grados, minutos y segundos. Distinto es cuando me queda de esta división, hago Shift tangente y el ángulo ya es un ángulo exacto. Si no, yo no lo hago, no lo obligo a que sea exacto. Ahora, para saber si mi ángulo es correcto, lo que tengo que hacer es graficar menos 2 más 3i para ver si el ángulo es lo que corresponde. Bueno, una vez que yo lo grafico, ¿sí? Menos 2 le corresponde a la parte real y 3 le corresponde a la parte imaginaria. Cuando yo grafico mi vector, ¿sí? Lo que veo es que mi vector pertenece al segundo cuadrante. ¿Sí? Y este ángulo, 56 grados, 18 minutos, 35 segundos, es un ángulo que pertenece al primer cuadrante. ¿Se acuerdan que los cuadrantes están divididos de a 90 grados? Entonces, si yo tengo que darle el valor al ángulo, dijimos que el ángulo se va a medir desde este semieje real hasta que llego al vector. Por lo tanto, mi ángulo va a ser esto. Esto no es un ángulo de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Esto va a ser mayor a 90 incluso. Es un ángulo, este pertenece al primer cuadrante, pero mi ángulo estamos diciendo que pertenece al segundo. Cada cuadrante tiene 90 grados, por lo tanto, a este ángulo, para que yo lo pueda ubicar como corresponde, le tengo que sumar los 90 grados que corresponden al primer cuadrante. Entonces, a este ángulo de 56 grados, si le sumo 90 grados, hago más los 90 grados, me va a quedar ahora un ángulo de 146 grados, 18 minutos, 35 segundos. Y es más aproximado a el valor que me está dando, ¿sí? Recuerden que tengo que ver si esto me coincide con lo que veo graficado. Siempre contando desde el semieje real, ¿sí? Desde el positivo. Entonces, mi ángulo acá no mide 56 grados, ¿sí? Va a medir este pedacito 56 grados, este chiquitito de acá. Pero el ángulo no es desde este eje en adelante, sino que es desde el semieje real en adelante. Tengo que ir a buscarlo, tengo que ajustarlo. Por lo tanto, le voy a sumar los 90 grados que le corresponden a este cuadrante para que ahora mi ángulo realmente coincida y sea del segundo cuadrante. ¿Está? Por cuenta no me da, pero una vez que lo grafico, lo que hago justamente es ajustarlo y llevarlo al cuadrante que le corresponda. Bien, ahora veamos qué pasa en el punto 10, que era el segundo punto. En este punto se les pide que lo escriban en forma trigonométrica o binómica, de acuerdo, ¿sí?, a cómo esté escrito. Entonces, en este caso está escrito en forma binómica, por lo tanto lo tendría que llevar a forma trigonométrica y polar. Entonces, lo que tengo que hacer es calcularle módulo y argumento. Entonces, calculo el módulo, esto es A, esto es B, y me va a quedar b cuadrado, o sea 4, más a cuadrado 4. Entonces, el módulo van a ser raíz de 8, lo que mida. Ahora, para calcular el argumento, es la tangente a la menos 1 de b, que vale 2, no lleva la i, ¿sí?, solamente el número, sobre a, que vale menos 2. Entonces, si calculo la tangente a la menos 1 de
acá si hago la división me queda menos 1. Tangente a la menos 1 de menos 1 me va a dar un ángulo de menos 45 grados. Entonces, ahora por dibujo tengo que ver estos menos 45 grados a dónde van, ¿sí? Bien, en este caso un ángulo de menos 45 grados me estaría dando de este lado, ¿sí? Acá estaría menos 45 grados. ¿Por qué? Para este lado son sentido positivo, sentido antihorario, y para este lado son negativos. Pero ¿qué pasa? Cuando vengo a dibujar menos 2 más 2i, mi vector, no me da de este lado, me está dando en el segundo cuadrante, ¿sí? Por lo tanto, yo ahora tengo que ajustar estos menos 45 grados al cuadrante que le corresponde. Entonces, si a mí me da un ángulo acá del cuarto cuadrante, yo me tengo que mover hacia el segundo. Desde acá hasta el segundo cuadrante hay 90 grados acá, en este cuadrante, y 90 en este. O sea que yo ahora, para poder ajustarlo, le tengo que sumar 180 grados. Entonces, si hago 180 grados menos los 45 grados que a mí me daba por cuenta, me da un ángulo de 135 grados. Y 135 grados es el ángulo, ¿sí?, que va a formar justamente el semieje positivo con el vector. Por lo tanto, el ángulo, ven, en este caso es un ángulo exacto, no tiene grados, minutos y segundos, por lo tanto, ese va a ser el valor real del argumento que tiene Z2. Bien, y del mismo punto 10, Z5 ahora está expresado en forma trigonométrica. Por lo tanto, lo tengo que llevar a una forma binómica. ¿Cómo hago para resolver esto? Bueno, con la calculadora voy a hacer coseno de 320 grados y el seno de 320 grados. En estas cuentas es donde nosotros vamos a cortar los valores en 2 decimales, ¿sí? Entonces, Z5 va a ser 4 por el coseno de 320 grados, es aproximadamente 0,76, más y por lo que valga el seno de 320. En este caso me da negativo, menos 0,64. Bien, ahora, para poder pasarlo, o para poder llevarlo realmente a la forma binómica, lo que tengo que hacer es distributiva, ¿sí? Entonces me queda que Z5, si hago 4 por 0,76, me va a quedar 3,04. Más por menos, directamente a mí acá me da menos. Y cuando hago 4 por 0,64, me da 2,56i. Ahora la i la voy a pasar para atrás. Acá se escribe adelante por una cuestión de no olvidarse o no confundirla, no mezclarla con el argumento. Pero una vez que ya sabemos cuánto es el valor que le corresponde a este ángulo, la i pasa hacia atrás. Entonces, acá yo lo tengo escrito en forma binómica. Ahora, yo esto lo tengo que calcular, ¿sí? Entonces, le voy a calcular el módulo. Ahora, esto vale A y esto vale B. Entonces, a mí me queda, el módulo va a ser la raíz cuadrada de 3,04 al cuadrado, más, me olvido de este signo porque como está elevado al cuadrado me va a dar positivo, así que B van a ser 2,56 elevado al cuadrado. Los elevo al cuadrado, los sumo y luego calculo la raíz. Una vez que resuelvo todo eso, el módulo me da aproximadamente, acá le vamos a poner el signo de aproximado, 3,97. O sea que eso es lo que va a medir el vector. Y para calcular ahora el argumento va a ser la tangente a la menos 1 de B sobre A. B ahora sí se va a llevar el signo porque no estoy elevando al cuadrado como acá. Así que va a ser menos 2,56 dividido 3,04. Hago la división, shift tangente de ese valor y ahora a mí me va a quedar que el argumento, ¿sí?, mide 40 grados, 6 minutos, 3 segundos.
Bien, eso es lo que vale el argumento. Ahora tengo que ver si este argumento se ajusta a este ángulo que yo tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es graficar Z5 y ajustar este valor para que justamente me quede el valor al que le corresponde en el cuadrante. Bien, una vez que yo grafico, ¿qué es lo que voy a graficar? Este número complejo, ¿sí? El que está en forma binómica. Entonces, a mí me había quedado 3,04 para la parte real y menos 2,56 para la parte imaginaria. En la unión de ambas coordenadas voy a tener Z5. Bien, y ahora me fijo, ¿sí? Si este ángulo que a mí me estaba dando coincide con esto. Y no, en realidad esto no está coincidiendo. Este Z5, este vector, pertenece al cuarto cuadrante, ¿sí? Y a mí me está dando 40 grados. 40 grados es del primer cuadrante. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahora para poder llegar al tercer cuadrante y poder formar así el ángulo de esta manera y esto, ¿sí? Esta es justamente la abertura de ese ángulo. Lo que tengo que hacer es sumarle lo que le falta a los cuadrantes. Le falta 90 grados de este cuadrante, 90 de este y 90 de este, ¿sí? Estos tres cuadrantes para poder llevarlo al tercero. O sea que a este ángulo le están faltando 270 grados. Lo que voy a hacer a este ángulo que yo ya tenía es sumarle los 270 grados. Eso me va a dar 310 grados, 6 minutos, 3 segundos. Y si miro este valor, coincide con esto y es muy cercano a este, porque de hecho yo ya sabía que me tenía que dar 320 grados. Por una cuestión de que se acortan los valores, ¿sí? Para esto, cuando calculamos justamente los valores del coseno de 320 grados, es que no llegamos exacto a 320, pero es un valor muy aproximado. Y me coincide estos 310 grados, la ubicación en el cuarto cuadrante, con el valor del ángulo que yo tenía inicialmente. De esta manera es que ustedes tienen que ir ajustando los cuadrantes, ¿sí? Recordando que si a mí me da el ángulo por acá, no es este pedacito de ángulo, ¿sí? No es este, sino que el ángulo inició acá, inició en sentido antihorario. Entonces, un ángulo de 40 grados no era posible acá, ¿sí? Ni de menos 45 grados, porque tampoco es un ángulo, los ángulos no son negativos, son todos positivos y hay que ajustarlos y llevarlos al cuadrante que le corresponde.